Importante, las opiniones expresadas en este video son responsabilidad exclusiva de cada individuo y no representan a ninguna institución ni las instituciones educativas ni Cruza el Dato se hacen responsables por las opiniones emitidas en este espacio. Hola a todos, bienvenidos a la primera edición del nuevo segmento de Cruza el Dato, Convénceme, donde va a haber debates a micrófono abierto con profesores y alumnos. No te lo puedes perder, te estamos esperando, es tu oportunidad de alzar tu voz y decir todo lo que querías decir. Espera que Convénceme llegue a tu universidad. Vamos a discutir sobre si la conquista de América fue un avance civilizatorio, si fue positivo o negativo que llegasen los españoles y en parte los portugueses hasta aquí. ¿Tú qué opinas? Para mí sí fue un avance civilizatorio, porque creo que los españoles sí nos dieron cultura, nos dieron la religión, nos dieron bases para, o sea, antes éramos, teníamos raíces indígenas, pero en mi opinión creo que sí nos ayudaron a tener bases ideológicas y nos ayudaron a avanzar. Pero queríamos discutir y qué fue lo negativo de la conquista de América entonces. Creo que la forma en lo que hicieron avanzar fue muy radical. Robaron el oro y sí se aprovecharon de nosotros. Aquí empezamos ya más interesante. Primero, ¿cuántas conquistas en la humanidad fueron no violentas? O sea, fueron esto. Segundo, ¿cuánto del oro que salió de América se quedó en América y cuánto llegó a España? Porque el 80% del oro se quedó aquí para construir los hospitales, las carreteras, la guardia de seguridad, etcétera. Y cuando dices nosotros, ¿tú qué eres? ¿Eres hijo de descendiente de los indígenas de América, descendiente de los españoles o de todos? A ver, primero como parte de esta increíble nación, sí tengo raíces indígenas. Y claro, tú dices que todas las conquistas fueron violentas, pero una conquista es una pelea de dos partes. Unos tienen armas, otros tienen armas. Nosotros no teníamos armas, no teníamos los recursos para una pelea, entonces fue más que una conquista, una colonización. Entonces fue violenta y no era necesaria. Pero lo que tú dices tiene razón, el 80% del oro se quedó aquí en Latinoamérica, pero todos los ingresos que teníamos iba para Europa, creo. Dos cosas muy interesantes. ¿Te das cuenta cómo tú dices, yo soy mestizo, pero lo que dices nosotros? Cuando dices nosotros, tú solo te pones del lado de los nativos de América y no del lado de los españoles, que también son parte de tu ascendencia. Luego, tú nosotros son los dos nosotros. Y la otra parte dices, es que los unos tenían mejores, no es que tenían armas, los otros tenían armas, tenían arcos, flechas, lanzas, no sé exactamente, unos tenían mejores armas. Precisamente por eso es un avance civilizatorio, porque unos sí que tenían el uso de la rueda, sí que tenían el uso de caballos, sí que tenían el uso de estructuras sociales más complejas. Eso es lo que es un avance civilizatorio. ¿Y por qué ganaron? Porque tenían todo eso que no tenían, tenían la pólvora, tenían todo eso que los otros todavía no habían descubierto. ¿Cuántos siglos o milenios les hubiese llevado a descubrirlo? No lo sabemos. ¿Qué es lo peor y qué es lo segundo peor de la conquista de América para seguir discutiendo? A ver, antes de seguir con lo segundo peor, te doy toda la razón, es verdad, teníamos armas no tan avanzadas, gracias a los españoles avanzamos tecnológicamente, pero como tú dices, la manera en que se realizó eso no era, yo no creo que era la adecuada, o sea, pudieron haber llegado de decirles, oigan, miren nuestras armas, les podemos matar, pero mejor, miren lo que tenemos, miren lo que podemos hacer, no sé, a llegar a un acuerdo, una colaboración. No tanto obligarles, les vamos a dar bala y nos tienen que servir a nosotros, tienen que, lo que sí estoy de acuerdo es que nos ayudaron a implementar bases religiosas y ideológicas, pero creo que eso da paso a lo segundo peor, que fue lo radical que fueron, o sea, no tú puedes opinar, no sé qué, no, tienes que ser, tienes que tener esta religión y tienes que seguir nuestros pasos. ¿Cuántos indígenas seguían hablando lenguas indígenas 200 años después de la llegada? ¿Cuántos indígenas siguen hablando de 200 años después de la llegada? ¿Cuántos seguían? Ahí hay mucho más, o sea, fue radical, pero no tanto. Y de las muertes es curioso, porque la inmensa mayor parte de las muertes en ambos lados fue por enfermedades.
En realidad, la mayor parte de la gente terminó yéndose hacia las nuevas, hacia el lado de los conquistadores, más por convencimiento que por batallas. De hecho, en Ecuador, los cañaris, los mantas, todos ellos estuvieron del lado de los españoles, no del lado de los incas, porque por convencimiento, ¿no? Porque estaban ahí en contra. ¿Y qué hubiese sido de América si no hubiesen llegado los españoles? A ver, yo creo que es verdad, o sea, sin los españoles no tendríamos el avance, la lengua, la raza que tenemos ahorita, en eso te doy la razón. En lo único que discrepo es en el tema de cómo las tribus, las civilizaciones se pusieron de acuerdo con los españoles. Yo creo que la manera, obviamente les convencieron, pero ¿de qué manera les convencieron? Si les dieron, obviamente, o sea, ¿cómo se llama? Eso de que este terreno es mío y te dejo vivir aquí, lo que sea, tienes que ser parte de nosotros, pero tienes que trabajar en esto, tienes que cosecharme esto y esto, pero tú puedes vivir aquí, yo te doy lo que tú quieras. A ver, tenemos que cortar, pero ahí hay dos puntos, porque en la primera etapa de la conquista lo que hay es odio tanto a los incas que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, la primera etapa de la conquista vienen los españoles y me uno. Y en la segunda es un proceso por el cual tú te quedas en este territorio, yo me quedo en otro territorio y en los indios se quedan en su zona, que se llamaban alcaldías de indios, por eso uso la palabra, y los otros en otra. Ha sido muy interesante debatir contigo. Me gustó. ¿Tú crees que en clase vamos a debatirte así? Sí, deberíamos debatir así. Deberíamos. Ahí estamos. Muy bien. Yo creo que la conquista sí nos faró al menos al Imperio Inca como civilización, porque los europeos, por el mismo hecho del catolicismo, frenaron 1000 años en avances tecnológicos y en agricultura y en todo lo que cabe, porque el Imperio Inca y el Imperio Maya tienen estructuras muy complicadas para la época, los cuales dejaron de hacerse uso de los cálculos y eso porque era una herejía, creo. Entonces, por un lado, frenó el avance tecnológico de los incas. También con la conquista vino una época de violencia a todo el continente, porque a todas nuestras culturas las vasallaron, las masacraron y las volvieron esclavos para volverse más ricos. No hubo ni siquiera, creo que no hubo un intento de culturalización, sino un intento de insertar un dogma, que era el catolicismo. Y sí se perdieron muchas costumbres, por ejemplo, el panecillo, que está en Quito, era un templo inca y ahorita hay una virgen sobre eso. Entonces, siento que sí se robaron nuestra cultura, lo que nuestros ancestros creían, y de aporte no nos trajeron nada, más que gripe y pocos conocimientos. Solo vinieron, se llevaron nuestro oro, acabaron con nuestra gente y con nuestros avances tecnológicos. Primero, nuestro oro, nuestra gente. ¿Qué oro y qué gente? La del Gran Inca, que era un imperio completamente opresor para los pueblos. Trajeron violencia como la que había en Yaguarcocha cuando los incas conquistaron el Ecuador y asesinaron a las tribus que había aquí. Y decían, no traen nada civilizatorio. Civilizatorio como la rueda, el trabajo del metal, la pólvora, la lengua escrita, todo eso vinieron con los españoles. Sí, bueno, los animales de carga, los barcos de transporte de larga distancia, todo eso vinieron con los españoles. Todo eso es superior, por eso pudieron ganar las guerras de lo que había aquí antes. O sea, había violencia antes, como en todos lados. De hecho, después durante la monarquía hispánica, aquí hubo 450 años de paz. Es decir, una vez que se asentó la conquista, no hubo guerras hasta 1812. Hasta 1810, 1800, cuando volvieron las independencias. 400 años de paz en lugar de 400 años de guerra. Ahí me quedo. ¿Puedo refutarlo? Sí, claro, tienes. Ok. Acerca de las guerras, yo creo que cómo iba a haber guerra si estábamos sometidos. Entonces dejamos de pelearnos porque teníamos que unirnos contra un bien mayor que era mucho más avanzado en eso. También con la tecnología, la rueda y eso. Entonces, ¿por qué en Europa no hay
o todavía no logran descubrir cómo nosotros construimos en las montañas, o por qué en Europa nunca entendieron cómo funciona la sembría por patios, que es un insecticida natural, porque evitas que la plaga se esparza. Animales de carga no eran necesarios porque nosotros aquí teníamos animales, que eran las alpacas, eran propias nuestras. Y, y más que todo, después de estar oprimidos, es verdad, si empezamos a tener guerra fue porque nos liberamos del Imperio Español y porque todavía teníamos situaciones pendientes, porque en Europa antes de que nos empezaran a conquistar también hubo guerra. Entonces es un ciclo que sigue y sigue. Entonces, sin la intervención española, igual hubiera habido guerras, pero hubiéramos llegado a una solución y hubiéramos llegado a un avance tecnológico similar al español en poco tiempo, porque no había las restricciones del catolicismo. Por ejemplo, los mayas eran los mejores astrónomos. Ellos inventaron el calendario que hasta ahora podemos usarlo. Usamos el calendario gregoriano precisamente por un papa católico, no usamos el calendario maya. Y claro, los aztecas eran muy avanzados, sobre todo cuando hacían sacrificios humanos para comerse a los de las otras tribus o a los de las otras civilizaciones, como los tlaxcaltecas, que quizás por eso estuvieron muy contentos cuando llegaron los españoles. ¿Y por qué si para el año 1500 no habían avanzado para el invento de la rueda, el invento de la escritura más allá de los quipus, el invento de la rueda, el invento de la escritura, sí que se supone que en los siguientes 1500 años lo iban a poder lograr? Es decir, ¿por qué vamos a creer que lo iban a poder lograr si hasta ese momento no lo habían logrado? Y es verdad que aquí había conocimiento práctico, es decir, yo sé cómo cultivar y que cultive mejor, pero eso no es ciencia, eso no es conocimiento teórico, eso es conocimiento práctico. Oye, yo sé cómo cultivar y que vaya mejor, pero no sé la teoría de por qué la bacteria mata a la planta, que es verdad que todavía los europeos no lo habían descubierto, hasta 200 o 300 años después que se descubren las bacterias no llegamos a eso. Ahí me falta un punto importante. ¿Por qué siempre hablas nosotros como si tú solo fueses indígena? Si te llamas Leonardo, hablamos en español, estamos en una universidad y el Ecuador es un país mestizo, también hijo de los españoles. Ok. No, si quieres hablar todo lo que quieras. Ok. Ya. Sí. Primero, me gusta referirme a mí como nosotros porque mi familia viene de la provincia de Bolívar, una provincia dominada por la presencia indígena, y me gusta cómo ellos ven el mundo, porque lo conozco muy de cerca. Intenté aprender a hablar quichua, no pude. Y admiro mucho cómo la gente indígena todavía tiene su forma de pensar y de ver el mundo. No se preocupan tanto. Es verdad que ahora los indígenas del páramo de Guaranda son evangélicos, y eso es otra forma media rara, porque mi mamá me contaba que cuando ella era joven venían a evangelizar los estadounidenses. Entonces yo creo que el colonialismo nunca paró, solo se hizo más bajo. Pero si se supone que los españoles destruyeron las culturas indígenas, ¿por qué 600 años después hay indígenas en Guaranda? Luis, ¿tú no crees que en la conquista hubo ciertas prácticas, por ejemplo, que se han replicado a través de los años y lo que ha permitido, por ejemplo, perpetuar ciertas dicotomías, justo como estábamos conversando en una clase acerca de opresor y oprimido, dinámica, yo que sé, por ejemplo, también desigualdades estructurales, por ejemplo, con los pueblos indígenas, de una cantidad de cosas, y eso tú lo podrías considerar un avance? Vamos a ver, desigualdades estructurales ha habido siempre y en todo lado. En la Castilla del siglo XVI, claro que había desigualdades estructurales. Y en la Europa del siglo XXI hay desigualdades estructurales. Las desigualdades estructurales son parte de la realidad humana. La diferencia es que durante la conquista de América nos planteamos si esas desigualdades estaban bien o mal,
y llegamos a la conclusión de que hay una igualdad en dignidad por derechos humanos. O sea, el nacimiento de los derechos humanos o del humanismo surge precisamente de la pregunta que se plantea la conquista de América. ¿Había más o menos desigualdades antes de la conquista? No, siempre ha habido desigualdades estructurales. Eso es parte. Pero precisamente fue con la conquista de América que nos planteamos esta cuestión. Sí, pero yo más que nada lo que me refiero es que se normalizó de cierta forma, se volvió inherente, por ejemplo, a, por ejemplo, yo que sé, que se tenga cierta posición con respecto a los indígenas, que se tenga cierta posición respecto a la religión, o sea, que se cohíban ciertas libertades, cosa que todavía se perpetúa en el tiempo. ¿Qué libertades tenían los indígenas en América? Claro que había distintas posiciones porque el Inca oprimía a los pueblos que conquistaba y de hecho les oprimía tanto que les obligaba a tener trabajo esclavo y les oprimía tanto que les desplazaba de sus propios territorios originarios. De hecho, la mayor parte de los indígenas a día de hoy en América Andina no están en los territorios originarios porque los incas les desplazaban. Entonces, ¿qué libertades se venía a decir? La diferencia es que desde la conquista de América sí hay una retórica de las libertades y empieza a haber libertades. Es decir, podemos tener libertades 100 años después porque hubo la conquista. Si no, seguiríamos en la estructura primitiva, opresora, imperial, incaica. Me encanta cómo intenta sesgar un poquito la comparativa y cómo se plantea una especie de falsa dicotomía de si es que no hubiera pasado esto, entonces hubiéramos continuado con este primitivismo, por decirlo así, cosa que en realidad nunca vamos a poder saber porque nunca vamos a poder saber qué en realidad va a pasar. Eso por un lado. Pero por otro lado, a lo que me refiero es que si te das cuenta, me estás comparando diciendo, ok, antes hacían cosas malas, entonces nosotros hemos hecho cosas malas, pero nuestras cosas malas han promovido como que ahora se las repiense más. Pero eso no quita que dejen de ser cosas malas, y cosas malas que también se han normalizado mucho, o que han continuado comportamientos que se mantienen hasta la actualidad. Es que yo no estoy defendiendo que la conquista de América la hiciesen ángeles, la hacían personas, que evidentemente tenía cosas negativas. Lo que estoy defendiendo es que es un avance civilizatorio, que es mejor lo que hay después de lo que había antes. No es perfecto, pero es mejor. Y dices, no podemos saber si la evolución hubiese sido en tal manera. Bueno, podemos saber dos cosas. Primero, podemos saber que para el año 1500 después de Cristo, todavía aquí no se habían producido ninguno de esos avances civilizatorios, ni la pólvora, ni que se descubrió en China, pero estaba, ni sobre todo el concepto de derechos humanos y de dignidad humana que se empezó a producir. Y segundo lugar, podemos saber que esos avances los ha hecho la civilización occidental y solo la civilización occidental. Es decir, no tenemos ejemplos paralelos en otros lugares aislados, sea tribus australianas, sea tribus africanas, sea en Asia, que lo hayan producido. Por tanto, podemos presumir que si solo se ha dado en un momento y en un lugar, solo se daría en un momento y en un lugar. Luis, y por otro lado, ¿tú consideras en realidad que el cambio de cosmovisión... A 2 minutos. ¿Tú consideras que el cambio de cosmovisión se podría considerar un avance? Porque a la larga lo que se hizo fue una imposición filosófica ideológica a las comunidades que tenían una visión previa del mundo, y luego en realidad el cambiar esta visión, ¿por qué se le debería considerar un avance? Pues porque entre creer en un Dios que te exige que hagas sacrificios de otras personas para satisfacerle, o creer en un Dios que sacrificó a su propio hijo para ti, hay una diferencia muy importante, porque el uno no te exige sacrificios humanos y el otro se sacrificó por ti y te eleva a ti a la dignidad de Dios. Por tanto, sí es un avance. Por tanto, la inmensa mayor parte de las conversiones no se produjeron por obligación. Los nietos y los tataranietos, esto es, los abuelos y los tatarabuelos de los latinoamericanos a día de hoy, creían legítimamente en el cristianismo y no hubo intentos de volver a religiones en que había que hacer sacrificios humanos, porque a la inmensa mayor parte de las personas, especialmente a los sacrificados, no les gustaba mucho lo de los sacrificios humanos. Bueno, Luis, pero ahí te está saltando como el primer paso de conversión, digamos, del boletín y elegía de las mitas, de cómo les enseñaban a contar, cómo les enseñaban el evangelio a través de castigos, o sea, todo lo que fue la Santa Inquisición. Bueno, eso. Gracias. Un placer.
comienzas. Sí, no sé si tú te acuerdas, pero nosotros ya debatimos sobre un tema de sociedad hace un tiempo. Justo hablando de socialismo, cuando estaba el mundo aquí. Vale, es verdad, ya sé quién eres. Ya, entonces primero me gustaría, con respecto a este tema, hacer como unas declaraciones base. Y primero es que no deberíamos enfocarnos obviamente en el tema social, en el tema histórico, en el sentido como de influencias más morales del tema de la colonización, porque es un tema definitivamente que está abierto a debate. La colonización fue un tema de demasiada violencia, demasiada agresividad, demasiada imposición ideológica. Y me gustaría saber qué opinas tú específicamente sobre el avance cultural, social y tecnológico de la colonización. Bueno, la colonización da lugar a la idea de que luego tenemos una colonia y precisamente por eso yo lo prefiero llamar conquista o avance civilizatorio. Y precisamente porque es abierto a debate es que estamos teniendo un debate. Esa es la gracia de esto. ¿Qué quieres hablar? ¿De ciencia? De hecho, el concepto de ciencia es occidental. No hay tal cosa como una ciencia no occidental. De hecho, en el avance tecnológico, los españoles llegaron aquí con la fundición del hierro, con barcos que podían cruzar el océano, con instrumentos para la navegación en el océano, con la escritura, que es un avance fundamental para la ciencia. No puede haber escritura sin ciencia o muy difícilmente, con la pólvora que venía de China, con la domesticación de los caballos, la domesticación de los cerdos, todo eso eran avances científicos que trajeron los españoles y que antes no había aquí. Sí, me parece que es un poco reduccionista el hablar específicamente de que la ciencia es occidental. Cuando se toma en cuenta que las civilizaciones precolombinas ya tenían diferentes manifestaciones de lo que era la ciencia. Entonces, obviamente la colonización no fue solamente en Sudamérica, fue en todo el continente. Y me parece que hay que tomar en cuenta los diferentes avances científicos que han tenido las civilizaciones antes de la colonización. Entonces, por ejemplo, los mayas con sus conocimientos astronómicos, los incas con sus conocimientos arquitectónicos y todo el resto de civilizaciones que ya han tenido avances diferentes. Porque cuando se habla de tecnología, no simplemente se tiene que hablar, a mi parecer, por supuesto, de los avances que obviamente son eurocentristas, sino más bien un poco de todos los desarrollos culturales que estaban presentes aquí. Entonces, por ejemplo, los incas con el camino del Inca, el ser capaz de explotar al máximo el terreno y su entorno con el fin de promover un imperio, es para mí una manifestación más pura de la tecnología existente en América. Y pensar, obviamente, que la tecnología es solamente derivada como de Europa, es definitivamente un pensamiento impuesto por los mismos europeos. Es llamativo porque cuando hablas del imperio inca te parece maravilloso, pero cuando hablamos del imperio español entonces ya no. O sea, el problema no lo tenemos con imperio, el problema lo tenemos con esto. Es llamativo porque yo no estoy diciendo que la tecnología solo viniese. Tecnología y ciencia son dos cosas distintas. Yo estoy diciendo que la tecnología solo viniese de Europa. Te estoy diciendo todos los avances tecnológicos que vinieron de Europa que aportaron mucho a la civilización andina. Claro que había el camino del Inca. Y la mera llegada a América supuso abrir caminos en un océano, algo que no se había hecho nada más y que supone un nivel de tecnología y de avance muy superior. Y sí digo que la ciencia es un concepto occidental porque el mero concepto de voy a hacer ciencia, es decir, voy a intentar entender de manera lógica cómo funciona el mundo y lo voy a tener que poner por escrito, es occidental y requiere de escritura. Tú puedes tener conocimientos astronómicos, y claro que hay conocimientos astronómicos en los mayas, pero eso no es ciencia en el sentido que lo entendemos a día de hoy. Lo podríamos llamar protociencia, en eso estoy de acuerdo, pero evidentemente la llegada de los españoles supuso un avance en ciencia y en tecnología, si no, no tendríamos esto. Yo diría que la principal crítica con respecto al tema de la colonización es la forma, la naturaleza de la colonización. El hecho de que fue un proceso extractivo más que un proceso colaborativo. El tema de la imposición ideológica, todo el tema de las persecuciones religiosas. Hay un poema muy famoso que se llama El Boletín y Elegía las Mitas, que habla específicamente sobre este tema de la imposición, de la persecución, y más bien cómo obligaban a aprender castellano, cómo obligaban a seguir a la Iglesia Católica. En vez de combinar los conocimientos ancestrales, porque no toda la ciencia tiene que manifestarse de la misma forma, no tiene que ser por escrito, y en vez de utilizar los conocimientos en medicina, en terreno, en naturaleza, que se tenían en las civilizaciones precolombinas, se destruyó todo eso y se impuso estas ideologías occidentales como si fueran las únicas verdaderas.
Y por supuesto, obviamente, la ciencia como la conocemos hoy no es la misma ciencia que teníamos en el siglo XV, el siglo XVI. Esa ciencia más bien. En general, el tema de la colonización es un tema complejo y definitivamente es un paso importante en el desarrollo de nuestras civilizaciones, pero considero que la ciencia no tiene que verse desde un par de ojos, desde el par de ojos eurocentrista occidental, y más bien también tomar en cuenta los avances tecnológicos presentes en la América precolombina. Ya, yo quería dar el argumento de que previo a la conquista española ya existían avances científicos, sociales y tecnológicos, ¿no? Ya teníamos el cero, ya como concepto matemático ya estaba definido, teníamos también varias instituciones económicas, teníamos varias instituciones de explotación laboral, tenemos una gran jerarquía social, un orden estructurado, una fuerte cultura, tenemos nuestros propios sistemas de derecho. Entonces, ¿por qué va a significar que una cultura que simplemente es distinta como la española signifique un avance, como dice el statement, más que simplemente un cambio? ¿Por qué llega a ser un avance? Me gusta mucho la pregunta porque gran parte de lo que has dicho, la mayor parte de los que se han sentado ahí lo han puesto en negativo. Es bueno tener una jerarquía social tan piramidal como la del Inca, que el hecho de que cuando en Cajamarca se captura al gran Inca, se destruye toda la estructura del imperio porque era completamente piramidal esa jerarquía. Es cierto que había estructuras de explotación laboral, nunca mejor dicho. No hay mayor explotación que la que ejercían los incas sobre los pueblos oprimidos para explotar las minas. Aquí la pregunta que me haces es, ¿se puede hablar de que hay superioridad o inferioridad o las civilizaciones son simplemente diversas? Y yo sí que sostengo, podemos hablar de superioridad de una civilización. ¿En qué sentido? En el avance en la vida material que produce para las personas y el avance en la vida de dignidad humana que produce para las personas. Claro que en el siglo XVI en Europa todavía no teníamos estructuras de democracia, pero sí o por ejemplo de diversidad, pero sí teníamos las primeras estructuras que hablan de la dignidad del ser humano, que hablan de los derechos humanos, y eso es un avance con respecto a una civilización que sacrifica seres humanos como era la civilización azteca, mexica. No todos sacrificaban, porque algunos eran los sacrificados, los unos conquistaban para sacrificar, pero vivían en un mundo, los mexicas o en esa región de México actual, en que había sacrificados y sacrificadores. Sí, pero me parece muy curioso que pongas el ejemplo de Cajamarca, que es justamente... Cajamarca fue de las civilizaciones precolombinas que tenían menos estructura o menos capital social. Por ejemplo, en civilizaciones como, por ejemplo, en la Alta Bolivia, lo que sería hoy Perú, lo que sería la Alta Perú, lo que sería hoy Bolivia más bien, ahí sí existía una gran estructura jerárquica, que los españoles no vinieron a imponerla, vinieron a aprovecharla. De hecho, es más, hoy por hoy donde tenemos instituciones más extractivas o donde hay instituciones o donde los países son menos desarrollados, es justamente donde los españoles supieron aprovechar mucho más la jerarquía, porque ¿qué hago? Mato al inca, mato al cacique, aprovecho la estructura social y no tengo que invertir en capital social para poder extraer más recursos. Simplemente uso la mano de obra que tienen estos indígenas y la aprovecho para yo desarrollar mi empresa, a diferencia de otros lugares como por ejemplo Argentina, en donde o Cajamarca, que había mayormente tribus que eran recolectoras y que simplemente los exterminaron en la mayoría. Entonces, no veo ahí el argumento. El argumento es que la estructura del Incairo, que de hecho es que el mismo nombre Inca viene del Gran Inca, o sea, es que hasta el nombre de ese imperio era completamente piramidal. En el momento en que los españoles cortan la cabeza, todo se derrumba. ¿Por qué? Porque no había una estructura de dignidad en el sentido de capitanes, por ejemplo, la palabra de capitán para los que venían aquí a la conquista era muy importante, capitanes que tenían su propia dignidad, su propia iniciativa, sus propias ideas y no tenían que estar dependiendo constantemente de la estructura hacia arriba. Por tanto, como ya tenían esos inicios de dignidad humana individual, sí que es un avance con respecto a lo anterior. Y ahora dices, ya, pero los españoles se aprovecharon de lo que había. Evidentemente, la estructura anterior se transformó. Ahora,
¿qué sería mejor? ¿El modelo de conquista norteamericano, donde básicamente exterminaron a las tribus indígenas y no quedan mestizos y no queda nada de lo que había aquí? ¿O el modelo de conquista español, donde hubo una dignidad, donde hubo un mestizaje, un fomento del mestizaje y un aprovechamiento? Porque claro, los que se han sentado en esa misma silla decían, no, pero es que desaparecieron las indígenas, desaparecieron el idioma. No, no desapareció. ¿Desaparecieron las estructuras? No, no desapareció. De hecho, se hicieron alcaldías de indios, porque era un modelo que respetaba la dignidad de esas personas. Sí, y eso se vio mucho con Hernán Cortés. Allá. Sí, o sea, creo que definitivamente el imperio anglosajón en comparación con el imperio español no tiene ni punto de comparación. El imperio español está de lejos moralmente y éticamente superior. Mira, me encanta ver eso. Para mí, al menos. Sin embargo, creo que sí hay una gran incidencia. Si nos vamos a las culturas precolombinas, norteamericanas, la mayoría eran recolectores. Entonces, si yo voy a conquistar, pues lo que hago es exterminarla porque no tengo ningún capital social que absorber. Pero si soy un español y vengo, pues no me conviene exterminar todo el capital social jerárquico que hay, más bien lo aprovecho, ¿no? Creo que también... Es que probablemente este territorio estaba mucho más poblado, probablemente hubiese tenido que ser un exterminio concienzudo de eso, pero es que nunca hubo esa intención por parte de la monarquía hispánica. Nunca hubo la intención de exterminar a los que habían, hubo la intención de esto eran parte de mi territorio, parte de la monarquía, son mis súbditos. El testamento de Isabel la Católica, que es precioso, dice que hay que respetar porque son sus súbditos igual que los castellanos. Cerramos. Estoy de acuerdo.